Entonces, Carla, estás frustrada con tu WhatsApp. Te noté de mal humor el fin de semana. Sigo de muy mal humor. A ver, yo hace mucho tiempo me cambié de WhatsApp normal a WhatsApp for Business, que es una aplicación igual gratuita, también hecha por Meta. Y la verdad es que es igualita a WhatsApp, excepto que tiene un par de features que la verdad sí los he usado muchísimo. Algunos ya también tiene WhatsApp normal, o sea, tiene, por ejemplo, las banderitas. Pero como, ¿qué features? ¿Qué features? Yo me acuerdo, yo en algún momento lo tuve hace como 3 años y no lo entendí y lo quité ahora. Mira, o sea, tiene varios features. Por ejemplo, puedes clasificar los chats con diferentes colores, ¿no? Entonces tienes un color para familia, otro color para clientes, otro color para trabajo, cosas así que son nice to have. Pero a mí el killer feature por el que me rehúso a volver a WhatsApp normal es que tiene can't replies. Entonces, por ejemplo, si piensa en la cantidad de veces que alguien te pregunta cuál es tu dirección para mandarte algo, para pasar a recoger algo, para pasarte a recoger, si es un servicio de transporte. Entonces, tú le pones diagonal D, ¿no? Que ya guardaste como una FAQ y te lo saca. Ah, Y ya. eso, o sea, tu cuenta de banco, ¿cuántas veces te la piden? Por ejemplo, a mí que me piden mucho mi semblanza. Es una tontería, pero sí me ahorra mucho tiempo. Entonces cambié de celular y por alguna razón el WhatsApp for Business está crasheando todo el tiempo y se cierra y se cierra y se cierra. Y ya vi que sí es el WhatsApp for Business, porque cuando instalé WhatsApp normal no me pasaba, pero me rehúso a dejar ir mis features. Entonces estoy de mal humor. Pero todo esto es para decir que me di cuenta de lo dependiente que me he vuelto de un servicio por el que uno, no pago un centavo, entonces el día que quieran me lo pueden quitar, ¿no? Ujú. Y dos, sí confío mucho en la seguridad, o sea, sí confío en que está encriptado y que nadie me lo revisa y así, pero que no necesariamente tengo el repositorio de la calidad que me gustaría tener, ¿no? Entonces estoy muy frustrada tanto porque no lo tengo como por la dependencia que me he vuelto. Claro, te entiendo. De hecho, me pongo a pensar, o sea, obviamente no tiene nada que ver con la gravedad de tu situación de no poder estar usando WhatsApp porque se te pierden los datos, pero justo entiendo tu frustración porque a mí, yo es una tontería, pero no puedo recuperar mi cuenta de Goodreads, que Goodreads es el app esta donde tengo el registro de todos los libros que he leído en mi vida y de los libros que leo en el año, y yo lo uso mucho porque me gusta, leo mucho y me gusta como que llevar un registro y calificar los libros y ver mi meta de cuántos libros voy a leer en el año y cómo fui contra el año pasado. Y por alguna razón me hizo logout y no me pude meter. Le pongo mi mail y me abre una cuenta de una de mis hijas que yo no entiendo si mi hija hizo una cuenta con... La cosa es que no puedo acceder. Y la verdad es que no importa. O sea, no es como que tiene un impacto de nada en mi vida. Y como bien dices, aparte es un servicio gratuito que a mí me gustaba quejarme de lo anticuado que está el app y todo, pero estoy frustrado de no poder tener acceso. O sea, la semana pasada que terminé un libro quería como que registrar y ver cuántos llevo en el año y pues no, pues tengo que armarme un Excel o algo para tener ahí. Ya me metí a ver y parece que sí hay otros reemplazos de apps, pero hijo, tengo todo mi historial ahí de No, no, años me y muero. años y años, ¿verdad? O sea, incluso, o sea, sí tiene un uso práctico porque de repente que me piden, oye, recomiéndame un libro de esto y pues ahí tengo todo el historial y tengo los que más me han gustado y los que menos y ordenados por categorías y pues se perdió o está perdido. Qué frustración. En fin. Y además, la otra frustración es bastante obvio, pero no puedes hablarle a nadie, ¿no? O sea, no hay, Exacto. Exacto. No hay un, claro. o sea, ¿a quién le hablas a decirle, please, de verdad necesito que alguien me ayude? Porque pues no, primero porque es gratuito y segundo porque la mayoría de estos servicios están totalmente, pues no tienen soporte. Sí, sí, En fin. hechos son, sí. Frequently asked questions, sí, that's it. Y aparte, yo que uso el WhatsApp también como to do, como Ajá. mi lista de Sí, pendientes, entonces ahora ya. siento que se me van a ir algunos pendientes, que no Sí, pasa nada, ¿no? Supongo que si es algo muy urgente, pues ya me cortarán el gas y me enteraré que no pagué el gas porque me cortaron el gas. sí. Pero sí, sí, Yo o sea, también. de pronto me dio ganas de regresar a tener una libretita con mis pendientes. Yo tenía alguien, no me acuerdo quién era, un conocido que cuando se iba de vacaciones, y digo, obviamente esto es la época antes de WhatsApp, pero que regresaba de vacaciones y se metía a su inbox y borraba todo. Y decía, mira, si es importante me lo van a volver a mandar, ¿verdad? Si no, pues ya, se perdió. Sí. Me acaba de contar Oso Traba que hacen lo mismo y le dije, qué valor, o sea, a mí me daría terror. Sí, Pero sí, pues sí, si algo es demasiado urgente, supongo que sabrán dónde encontrarme. va a regresar. Muy bien, Y bueno, fue el 8 de marzo, ¿fuiste a marchar? fue el 8 de marzo que el sábado. No, el El sábado sábado. tuve boda, no, estuvo muy complicado mi sábado. En Monterrey hubo marcha. Seguramente sí. O sea, a ver, no sé si estoy quedando mal aquí, pero
En años pasados sí sabía porque mis hijas iban. Este año, pues no sé, creo que mis hijas no fueron o no me enteré por ellas, ¿no? Pero Ah, mira, no, qué buena onda. No, yo este año no fui porque estaba volando, estaba regresando de un viaje de trabajo, pero sí he ido en años anteriores y es la marcha más grande que hemos tenido en el país de mujeres, el 8 de marzo. Además, noté una cosa interesante que es que afortunadamente creo que ya eduqué a mis hombres cercanos que me quieren y me aprecian y casi nadie me mandó ninguna felicitación porque ya creo que se cansaron de que los años anteriores los adoctrinaba de por qué no se felicita a las mujeres el 8 de marzo y por qué es un día de protesta. Pero más allá de que México es un país muy violento físicamente para las mujeres y realmente sí es un tema muy grave, creo que hay una cosa que quería destacar que creo que le puede interesar muchísimo a la gente de White Paper que nos escucha. Un dato que sacó el IMCO ha hecho un buen trabajo de traquear la brecha de salarios, la brecha de puestos de posición de decisión en las empresas, etcétera, y lo pueden ver en las cuentas del IMCO. No voy a repetir todas las estadísticas. En general, ninguna me sorprendió. Todas siguen más o menos igual, pocas mujeres en pocos puestos de dirección o de toma de decisiones en las empresas, mucho menor brecha obviamente en el gobierno por todo el trabajo que se ha hecho de cuotas, que podríamos hablar eternamente de eso, no nos vamos a dedicar a eso. Brecha de salarios que sigue mal, ¿no? O sea, seguimos ganando 80% de lo que ganan nuestros compañeros hombres, pero el dato que yo no había oído antes y que sí dije, ay, caray, es que en nuestro país 25% de las mujeres adultas, es decir, una de cada cuatro, por si les falla la regla de 13 hoy, no tienen fuentes de ingreso propias. Y por fuentes de ingreso propias, ni siquiera me refiero a trabajo o no trabajo, ¿no? O sea, no tienen salario, pero tampoco tienen, no sé, alguna propiedad que les dé una renta o algún dividendo de alguna acción o alguna incluso pensión del bienestar, de cualquier tipo de apoyo de gobierno. O sea, hay básicamente una de cuatro mujeres en nuestro país, adultas, son menores de edad para efectos económicos, porque dependen de alguna otra persona para claro. satisfacer cualquier tipo de necesidad económica. Y sí me pareció un número altísimo, ¿no? Sí, me pones a pensar, la semana pasada me reuní con Blanca Juana, con nuestra amiga, para el programa este que vamos a sacar en algunos meses. Estamos haciendo en conjunto con ella, con Blanca Juana, perdón, una serie de entrevistas a mujeres empresarias, emprendedoras, ejecutivas, etcétera. Y, o sea, todo este tipo de cosas que tú dices, Carla, a mí pues al final me cae el saco como papá de hijas, ¿no? Y cuál es mi rol como papá de hijas con ellas. Y justo lo que vimos con Blanca Juana, que me encantó, es que el evento que vamos a hacer en Monterrey, vamos a entrevistar a los papás de las empresarias fregonas de México. O sea, ya tenemos a un par de ellos que son personas mayores, pero a ver cómo educaste a tu hija para que hoy sea una persona tan fregona, ¿no? Y me gustó mucho el énfasis ahí de Blanca Juana, ¿no? Sí, no, la verdad es importante porque sí creo que en este caso muchas veces infancia es destino y bueno, no sé, a mí cada vez me sorprende más que yo era de estas mujeres, René, que cuando salí de la carrera pensaba que era una tontería ser feminista porque pues, a mí siempre me había ido increíblemente bien en la escuela, increíblemente bien en la universidad y yo pensaba que todo era una invención, ¿no? El machismo era una invención y la brecha de salarios era una invención y que pues si alguien te hacía un comentario machista X. Y desafortunadamente con los años me he dado cuenta que yo he primero he tenido un enorme privilegio desde mi casa, mis escuelas y los lugares donde he trabajado y los socios que he tenido, donde al contrario siento que ser mujer ha traído cosas a la mesa, pero que no es la condición de la mayoría de las mujeres. O sea que sí, en este país y en el mundo, pero en este país en particular, las mujeres ganan menos que los hombres, las mujeres tienen menos ascensos que los hombres, tienen dependencias económicas que luego lo que hacen es que generan violencia, generan un chorro de cosas. Entonces, pues sí me gusta hablar de estos temas y con datos, ¿no? Para no nada más quejarnos. Y con hombres, porque luego lo que digo es que muchos de los grupos de mujeres son como terapia de grupo, ¿no? O sea, nos juntamos puras mujeres a hablar de problemas que aquejan a las mujeres que solo podemos resolver con ayuda de los hombres. Entonces, bueno, gracias por no felicitarme y esperemos que el año que entra podamos tener mejores noticias en este tema. Muy bien, bueno, entramos a temas netos. Ah, no, espérate, antes de entrar a temas, Carla, ¿viste los comentarios que te dejaron en el podcast? Mira, te voy a leer aquí un par. Betty A y B. Eso, Carla, eres un crack, felicidades. Dani Ocampo, wow, muchas felicidades. Para quienes no escucharon, la semana pasada en el podcast hablamos de cómo Carla había sido destacada en las mujeres top de expansión. Entonces, claramente aquí mucha gente decidió tomarse el tiempo para dejarnos un comentario, dejarle un comentario específicamente a Carla en el Espérate, y podcast. aquí te dejaron uno a ti.
Víctor H.G. Rueda dijo, muy buen White Paper 10. René, que regresen, por favor, los episodios como los que hacían de Digitalizando el Chagarro, el de Bafar, increíble, porque, o sea, le gustó mucho, el de Chedraui, el de Betterware y demás. Entonces, ¿qué? ¿Por qué no nos cuentas No, qué pasó con estos episodios y por qué ya no están? no, es que lo que pasa es que los episodios que esta persona se refiere son los artículos que escribimos los viernes. Y en su momento, hace algunos años, yo leía esos artículos como podcast, o sea, y lo poníamos ahí. Ya no lo hago porque al final del día es el contenido que es para los suscriptores, ¿no? Entonces, pues, eso sigue estando y cada vez están más fregones, creo, los artículos de los viernes cada vez tienen más datos, más información, más diferenciados y lo seguimos haciendo, pero es solamente para suscriptores. Si alguien no tiene suscripción, puede probar crear una cuenta whitepaper.mx y si le funciona o no este tipo de contenido, pues ya se queda con ella y si no, pues la cancela y listo. Pero como suscriptor, ¿puedes acceder a una versión de audio de los artículos de los viernes? No como tal ahorita, bueno, le puedes poner que te lo lea, ¿verdad? Como ahora hay muchas Como apps que robot. te pueden leer, sí, pero lo que sí es que depende del artículo, en muchos casos sí le incluyo aparte un tema de audio. Fíjate que una cosa que me gusta hacer es, no siempre lo hacemos, pero luego con bastante frecuencia es Como un behind the poner el scene. audio exacto, o sea, ¿por qué decidimos hablar de esa empresa o por qué eso, o fíjate específicamente en esto a la hora de leer el artículo, etcétera, ¿no? Como que me gusta para complementarlo. Ahí va, traemos cosas nuevas para suscriptores, vamos a sacar una especie de programa de tele para suscriptores también, entonces vamos a probar diferentes formatos para que al final del día la suscripción te genere mucho más valor, pero de lo que se trata es que tengas acceso a información que no encuentras en otros lados y que te resulte relevante, ¿no? Obviamente no va a ser relevante para todo el mundo, pero si eres alguien que tienes que tomar decisiones de negocios en México, yo estoy convencido que no puedes darte el lujo de no tener esto, ¿no? Y que a lo mejor tu competidor sí lo tenga, ¿no? Entonces, lo que René quiso decir con todo esto es, no va a volver a poner los artículos de los viernes hablados gratis en formato de No. podcast, pero los invita a que se suscriban a White Paper. La verdad es que, bueno, aquí le sacamos información a veces. Sí, claro, claro. Es un poco diferente como lo tienes allá. Y que nos dejen comentarios. Eso yo Sí, creo sí, que es dejen los importante. comentarios. No saben de verdad cómo disfrutamos leer los comentarios. Las breves. ¿Empiezas tú o qué? Empiezo yo. A ver, Mercado Libre, Leandro Cuccioli, Senior VP de Estrategia, que llegó a México hace relativamente poco, con lo que en mis ojos es un claro movimiento de la empresa a mover más de sus personas más seniors, que el centro de gravedad deje de ser tanto Argentina y moverlos a México. Entonces, Sean Summers, que es el CMO, y Leandro Cuccioli, que es el VP de estrategia, se están moviendo a México en los últimos 2 años y muchas otras posiciones muy importantes, pues porque claramente México es un mercado súper importante, pero bueno, la empresa anunció que Mercado Libre va a invertir $3,400 millones, es decir, $3.4 billion en 2025, que es 38% más de lo que invirtió en 2024. Esto lo están haciendo sobre todo para mejorar sus capacidades logísticas y también para impulsar Mercado Pago. Ahora, es importante entender lo que ha crecido Mercado Libre en México. Hace tan solo 10 años, solo había 118 empleados en México de Mercado Libre y vendían más o menos $38 millones, que era solo 6.8% de sus ingresos. Y el año pasado tiene 25,000 personas, ni siquiera sé cuántas veces eso es, ¿no? Pues más de, 24,000 veces, y generaron 4.6 billions, $4,600 millones de ingresos en México. O sea, ha crecido enormemente. Es una locura. O sea, son cifras que no vemos y menos en una empresa de ese tamaño en este país. O sea, básicamente en 10 años construir una empresa de $4 billones en México es insólito, ¿no? Y el hecho que ahorita vengan a decir, oye, no, espérate, y el siguiente año le voy a meter 3 punto y tantos miles de millones. Yo hablé con ellos y me platicaba, Leandro, o sea, la urgencia que tienen de bodegas, de más gente que trabaja en las bodegas, de tecnología, porque tienes que incluso mano de obra no nos damos abasto por el crecimiento que esto tiene y el potencial que sigue teniendo México. Eso por un lado, y por otro lado, la gran apuesta que es el tema de mercado pago y los servicios financieros, tanto las terminales punto de venta, pero sobre todo mucho el tema de tarjetas de crédito, que todavía están relativamente chiquitos ahí, que le ven un futuro muy grandote, ¿no? Y lo padre de aquí es que como otras empresas que hemos oído que han anunciado inversiones muy grandes en nuestro país en los últimos meses, es que están atacando, o sea, están invirtiendo en México porque quieren aprovechar el mercado local. O sea, Mercado Libre no está haciendo estas bodegas para exportar a Estados Unidos o para exportar a Europa. Las están haciendo para servir al mercado mexicano. Mercado Pago está tratando de expandirse para servir al mercado mexicano, porque el mercado mexicano
a veces se nos olvida a los mexicanos, ¿no? Es Sí. gigantesco. O sea, hay una parte del mercado que es el mercado como de clase media emergente que está creciendo muchísimo y que ha hecho también que México se vuelva un lugar de destino de un montón de empresas, tanto tecnológicas como el mercado libre, como startups de fundadores que fundaron sus empresas en Chile, en Argentina, en Perú, pero que el premio al que quieren llegar realmente es atacar el mercado mexicano. A veces parece que somos los mexicanos los únicos que no lo vemos, ¿no? O sí, o que no nos tan evidente. Ahorita vamos a hablar un poco más del trilladísimo tema de los aranceles, pero este es el otro lado. Esto no tiene nada que ver con aranceles, tiene que ver con las oportunidades de crecer negocios en México. Y estas empresas lo tienen muy claro y le están dejando caer todo. Home Depot también anunció 1,000 y tantos millones de dólares hace poquito. Nestlé anunció miles de millones de dólares. O sea, hay muchas empresas que pues, tienen la mira muy bien puesta en este país, ¿no? Oye, Ahora, y lo que sí es cierto es que para no decir que todo es miel sobre hojuelas, también es cierto que JP Morgan, ¿no? Revisó a la baja sus perspectivas para las acciones de México y el principal punto, dijo, es que le preocupa el bajo crecimiento de las empresas. sí, sí, habló de bajo crecimiento del PIB y por lo tanto que se están desacelerando el crecimiento de las empresas. A mí lo que me llama la atención, de hecho, es que me puedo estar equivocando aquí con esto, pero hasta ahora no les ha ido tan mal a las empresas mexicanas en la bolsa en lo que va del año, ¿no? Comparado con cómo han sido otros años y aparte considerando el problemón de los aranceles y demás, pero sí, efectivamente JP Morgan hizo un comunicado diciendo que pues no le ve tan buena perspectiva, al menos en la primera mitad del año. Entonces, pues son cosas mixtas, pero tienes quienes sí ven un potencial gigantesco o a lo mejor en un mediano o largo plazo, aunque en el corto plazo pues la cosa sigue siendo de poco crecimiento. A mí fíjate que de repente sí me saca de onda porque ves los indicadores macroeconómicos del país y realmente parece que no hay crecimiento y que no hay nada, pero tú vas y te pasas por un aeropuerto y tú dices, No, oye, bueno, esto no era así hace 5 años, ¿verdad? Y ves este crecimiento de Mercado Libre, o sea, y Liverpool lo veíamos otro día, o sea, Oxxo, todo, hay un crecimiento bien grandote, al menos lo vemos en empresas y lo sentimos. En los indicadores así completos, pues no necesariamente se reflejan. fíjate que el otro día llegué a una reunión de personas como 10, 20 años más grandes que nosotros, ¿no? Y estaban hablando de que en México, o sea, todo mal, todo mal, todo mal. Y cuando les empecé a decir algunas de estas cosas, se me quedaron viendo con cara de, o sea, ¿quién te está pagando para que hagas este tipo de propaganda? Sí, Y sí hay como tú dices, como que hay un desconecte, primero entre las percepciones y luego entre los indicadores macroeconómicos y lo bien que le está yendo a algunas empresas. O sea, vemos que, y no solo empresas extranjeras, vemos que Oxxo está abriendo cada vez más tiendas, ¿no? Liverpool también anunció lo mismo. Entonces, sí, a veces a ver, pues los números obviamente son macroeconómicos y no dicen mucho y también que a una empresa le vaya bien o a un sector de empresas le vaya bien no quiere decir que a toda la población le va a ir igual de bien. claro, de acuerdo. Pero bueno, a ver, hablando de temas complicados en este país, y no quiero hablar del tema de los aranceles, porque creo que ya, si que alguien quiere escuchar de aranceles, va a tener todas las opciones del mundo en todos los demás podcasts y en todos los demás medios. Pero el Wall Street Journal trae una nota hace unos días del tema del aguacate, ¿no? Que el aguacate pues también es un tema que hemos mencionado mucho, pero o sea, me gustó mucho el énfasis porque lo que explican es que el aguacate, que pues, hoy es increíblemente relevante para el consumidor en Estados Unidos, era prácticamente inexistente en los años 90. O sea, como que hoy lo vemos muy, muy natural, pero hace nada de tiempo el gringo no consumía casi nada de aguacate, ¿no? Y eso explotó pues, básicamente en los últimos 20 años. Y eso está completamente ligado al aguacate mexicano porque, digo, Estados Unidos importa como el 90% de los aguacates y de lo que importa el 90% son aguacates de México. Y entonces, un poco el mensaje del artículo también es que aranceles o no aranceles, el gringo va a seguir comprando aguacates. O sea, no porque cueste un poquito más, ya no va a comer guacamole o no le va a poner el avocado toast o lo va a seguir pidiendo. O sea, es un producto que ya se convirtió en algo normal y que sí, le ponen el arancel y va a costar un poco más, pero no va a desaparecer ese consumo y no lo pueden reemplazar con aguacates que se produzcan en Estados Unidos, ni siquiera en otros lados, porque sí hay una parte de aguacates que vienen creo que de Chile o no sé dónde, de Ecuador, no sé dónde, pero no hay suficiente y no para tener en todo el año, ¿no? Y eso como que me hace pensar, y de hecho en el artículo que escribo en Milenio, el de la semana pasada, se trataba un poco de esto también. O sea, hay productos mexicanos que por más arancel que les pongas,
o productos que se hacen en México, por más arancel que les pongas, lo van a seguir consumiendo. Va a subir un poco más de precio, lo que tú quieras, Y pero eso no no. quiere decir que no haya, o sea, hay cierta, obviamente, elasticidad en la demanda y quizás puede haber una bajita, o sea, no quiero que la gente interprete que nadie va a dejar de comer aguacate porque le suba 25% el precio, pero lo que tú dices es que no va a ser una catástrofe. Efectivamente, efectivamente. O sea, a lo mejor dan algunos ejemplos un poco ridículos, pero Tajín, o sea, el otro día que salió la nota de Tajín de lo que ha crecido en Estados Unidos y en el mercado, el gringo no está comprando Tajín porque cuesta barato, ¿verdad? O sea, le aumentas un poquito el precio y lo van a seguir comprando. No, no creo que se vaya a desacelerar el crecimiento de Tajín o de Topo Chico, lo que tú quieras. Y bueno, son quizás marcas mexicanas, pero fíjate, la semana pasada hablaba con empresarios en Chihuahua que me decían, a ver, yo estoy creciendo aquí mi nave y la voy a seguir creciendo, que aranceles o no aranceles. Este tipo hace unos componentes que usan unos de los robots que se usan en los centros de distribución. O sea, dice, a ver, pues a mí como que me lo van a comprar, estoy aquí cruzando la frontera, por más que me le aumenten un poquito el precio, le va a costar más, no hay reemplazo que vaya a ir a comprar en Tailandia o no sé dónde y que no vaya a cumplir con las especificaciones o el tiempo, al final están dispuestos a pagar un poco más por ello, ¿no? Entonces, digo, simplemente como para poner un poco de contexto de cómo este tema de los aranceles, que es increíblemente relevante para México, no es tan simple, no es como que nomás pusieron el arancel y ya nada se va a vender en Estados Unidos o ya se van a caer todas las inversiones, no va por ahí, ¿verdad? No, pero lo que sí es cierto, y siempre volvemos a lo mismo, los productos poco diferenciados y que a lo mejor su ventaja competitiva era solamente los costos, sí se la pueden ver difícil. Y ahí caen muchos empresarios medianos, ¿no? Y Sí, empresarios medianos que tienen menos flexibilidad en todo, en renegociación de su deuda, en, no sé, en pivotear hacia otra línea de negocios, en armar una fuerza comercial que a lo mejor busque clientes por otros lados. Yo siempre digo que los que sí la tienen siempre muy difícil en México son los empresarios medianos, porque no tienen acceso a muchas cosas que sí tienen los grandes y son los que muchas veces tienen, por lo mismo, invierten menos en desarrollo, en investigación y desarrollo, en marketing, y entonces sus productos son menos diferenciados que los de otras empresas. claro. O sea, si la gran ventaja competitiva que tiene tu producto es que cuesta menos que las opciones de otros países, sí está bien complicado. Si esa es una ventaja, pero hay otras, como también, oye, la rapidez que tengo para ponértela allá, no tener fallas en el proceso de producción. O sea, hay otra serie de ventajas que hacen que no tengas que depender de costo, pero si dependes de costo, pues sí, ya vale. Si el producto viaja igual de fácil de León a Estados Unidos que de China a Estados Unidos, pues ahí está. Bueno, China también está en problemas, pero de algún Y otro creo país que asiático, pues ahí también va a estar en problemas. Ahora, también Trump lo que está diciendo es que le va a poner aranceles a todos, ¿verdad? Por todos lados. Entonces, bueno, pues simplemente mientras mantengas las otras ventajas competitivas, pues vas a seguir estando por encima de lo que está sucediendo en otros países, ¿verdad? O sea, el gran pues efecto sí. negativo hasta ahora es simplemente la incertidumbre y el que todo esté frenado porque todo el mundo está esperando a ver qué pasa, pero no hay realmente todavía un impacto porque digan, bueno, ya me cambié mejor a traer los productos de este otro lado, porque a lo mejor ese otro lado también va a acabar teniendo aranceles, ¿verdad? Lo que sí es que la incertidumbre es el peor enemigo de la inversión. A mí, la verdad, me fascina que empresas como Mercado Libre tengan botas de plomo y digan, pues vamos como vamos, y los empresarios de Chihuahua, de los que mencionan, pero también hay que reconocer que hay muchísimos otros que están viendo a ver qué pasa, ¿no? Sí, y es muy entendible, ¿verdad? Y hablando de justamente aranceles y el otro tema favorito de nuestro presidente vecino, de Trump, hay un artículo en el New York Times de cómo el alcalde de la ciudad de Houston dijo que la gente que cree que su país y su ciudad y su estado pueden vivir bien sin el trabajo que hacen los indocumentados, no viven en el mundo real, ¿no? Y entonces habla de cómo en Estados Unidos más o menos el 20% de los trabajadores de la construcción son indocumentados y obviamente en algunos estados es mucho, mucho más alta. Y el cuidado de los adultos mayores, todo lo que tiene que ver con la industria de comida y restaurantes, ¿no? Y la agricultura, pues también tienen muchísimos inmigrantes indocumentados. Entonces, pues nada más se hacen tontos porque les conviene muchísimo. Y no solo eso, sino que hay ciudades como San Diego y Tijuana que están totalmente integradas, ¿no? O sea, tú vas a un súper en San Diego y mucha de la gente que trabaja en los súpers no son indocumentados, pero es gente que vive en Tijuana y que trabaja en San Diego, gana en dólares, ¿no? Poniendo las cosas en las repisas de los súperes y regresa a Tijuana todos los días. Y entonces yo creo que lo que tenemos que pensar es, ¿qué pasaría si de pronto cierras las fronteras y se los haces cada vez más difícil entrar y a los indocumentados de verdad los echas? ¿Te acuerdas de esta película que era bastante mala, pero la premisa era muy buena, de Un día sin mexicanos? Sí, digo, no la vi, pero me acuerdo que existía.
Era malísima, pero bueno, o sea, no sé, yo no sé qué tanto, y quiero pensar que obviamente la gente que toma estas decisiones tiene toda esta data y mucho más, y entonces suena siempre como que es propaganda, ¿no? Sí, el artículo del New York Times habla mucho de cómo el efecto ya se siente porque la gente no es que haya sido deportada, pero no se quiere salir de sus casas, ¿no? Y tiene miedo de presentarse y de estarse moviendo y pues vamos a ver si estos datos son reales, se va a notar pronto en el trabajo. Si estamos exagerando, pues no se va a notar. Ahorita que decía esto de San Diego y Tijuana, Carla, me acordé, hay un episodio en el podcast de Malcolm Gladwell, el de Revisionist History, lo voy a buscar, lo voy a poner aquí en las notas, porque explica el origen del control fronterizo entre México y Estados Unidos y explica que hasta, no sé si los años 50 o 60, básicamente no existía. Los mexicanos entraban y salían, no había realmente un control estricto, no había bardas, no había cosas, nada de este tipo. Y las bondades de que fuera así es que el mexicano no iba y se quedaba. Pues si podía entrar y salir, prefería vivir en México, ir a trabajar ahí. ¿En qué años era esto? Si mal no recuerdo, no es después de los años 50 o algo así, o a lo mejor 40, pero realmente había muchísima gente que vivía en México y que trabajaba en Estados Unidos. Y como no había ninguna restricción, pues iba y venía. Este episodio se trata de eso, de cómo el problema de la inmigración de los mexicanos resulta de haberse puesto estricto en la frontera, porque en el momento que te pones estricto en la frontera dices, híjole, a lo mejor mañana no me dejan pasar, entonces mejor me quedo a vivir acá. Entonces está muy interesante cómo lo que parece que fue una medida para controlar termina siendo la medida que te genera un problema mucho más grande del que tenías antes, ¿no? O al menos así de eso se trata. Lo voy a buscar, pero me acuerdo Sí. que estaba muy bueno. Sí. ¿Tú sabes si con el Teles, bueno, con NAFTA, el US, ya tiene tantos No, nombres, TEMEC, etcétera, hay algunas industrias en las que pueda haber libre flujo de personas o no? no sé cómo sea, sí sé que hay diferentes esquemas. Mira, hace poquito me encontré una empresa que estaba saliendo a bolsa en Estados Unidos, una empresa, digamos que en Estados Unidos salen a bolsa empresas relativamente chiquitas, ¿no? Pero Sí. que en el S1, di con ella, porque en el S1 era una empresa que se especializaba en llevar mecánicos mexicanos a trabajar en aviones en Estados Unidos. Wow. Ese era el negocio. Era como una especie de broker que venía y seleccionaba gente en México que pudiera trabajar en mantenimiento de aeronaves y pues era un tema como de manejo de visas para que estas personas fueran a trabajar en las bases de mantenimiento en diferentes lugares en Estados Unidos y lo regresaban y ellos cobraban una comisión por hacerle esa chamba a las empresas, ¿no? Pero pues claramente ahí hay algún esquema en donde Increíble. precisamente es el tema de la visa lo que lo permite, ¿verdad? Y seguramente así debe haber otros casos, ¿no? Yo hace poco platiqué con una persona que era chofer de tráiler y justo me decía que hay unos permisos especiales para choferes de tráiler Ah, que sí, llevan claro. carga de México a Estados Unidos, que se pueden quedar hasta tantos días, no pueden traer carga de regreso, pero sí pueden Sí, pasar. sí. Ese Sí, sería un tema interesante de averiguar. sí, el tipo de visa. Sí, en el tema del transporte hay varios esquemas así y hay otros esquemas para que se vayan a manejar camiones en Estados Unidos, que ha sido un problema para las empresas de transporte en México porque muchos choferes pues eligen irse a Estados Unidos y eso genera ciertos problemas. No me acuerdo cómo se llaman las visas, pero hay un tipo de visa específicamente para choferes de camiones. Muy bien. ¿Qué más, Carla? Bueno, y en este podcast hemos hablado varias veces de cómo las startups dan a sus empleados más valiosos, o en algunos casos a todos, acciones como parte de su paquete de compensación. El tema es que cuando una empresa no es pública, pues tienes en papel un chorro de dinero, o poquito dinero, o lo que sea, pero no puedes tan fácil como si tuvieras acciones de Google, nada más venderlas y hacer ese dinero líquido para pagar la colegiatura de tus hijos. Entonces, hoy en día que si piensas, si tú llevas 10 años en un startup y esa startup no ha salido a la bolsa, pues la gente empieza a querer ver ese dinero de alguna manera. Entonces, me llamó la atención una noticia de que en Estados Unidos los fondos creados para hacer operaciones secundarias, que son justamente estos fondos que lo que hacen es comprarle a empleados, a ver, tú dices, yo trabajo en Rappi y tengo tantas acciones que equivalen a $100,000, te compran esas acciones y luego se las venden a algún inversionista que lo que quiere es entrar a esta empresa antes de que se vuelva pública. Y estos fondos que en México, la verdad, tenemos solo un fondo que se llama Atom, según yo, es el único que tenemos, que preside Antonia Rojas y que apenas está, Yo creo que no es el único, Carla. ¿no? O sea, creo que es el único creado específicamente para ese, pero yo sé de alguien más que creo que estaba haciendo un fondo para comprar Comprar y vender participaciones en... secundarias. Sí.
efectivamente. Pero bueno, en Perdón. México sigue siendo algo relativamente de nicho, es más, o sea, como vieron, pues hay cosas que ni siquiera son públicas todavía, pero en Estados Unidos los fondos creados para esto obtuvieron más de 100,000 millones de dólares de inversión el año pasado y es una cifra récord. Entonces, evidentemente, esto es un problema que no solo pasa en México, pasa en Estados Unidos y más con muchas empresas que ya de plano no quieren y han declarado que no quieren ser públicas, ¿no? Entonces van a necesitar liquidez para todas estas acciones eventualmente. Sí, dijiste, esto es un problema. Yo creo que no es un problema, es una oportunidad realmente, porque, o sea, efectivamente hay, bueno, sí tiene razón en el sentido de que es problema para los fondos de venture capital que tienen participaciones ahí y que ya les surge regresarle dinero a sus inversionistas y entonces pues necesitan de alguna forma vender o vender una parte para tener algo de liquidez y como bien señalaste también, y me llama la atención que hiciste el ejemplo de Rappi, porque hasta donde yo entiendo, los empleados de Rappi hicieron una venta secundaria, o algunos empleados de Rappi hicieron una venta secundaria cuando la empresa alcanzó la evaluación cañón. Entonces, creo que en este podcast hace algunos episodios dijimos que nadie había ganado dinero y ya me corrigieron y me hablaron para decirme que sí había quien había vendido sus acciones en Rappi y había ganado dinero en este tipo de transacciones secundarias, que otra vez es dinero que no le entra a la startup, sino que va para pagarle o a empleados o sobre todo a los primeros inversionistas que llegaron a esas empresas, ¿no? Y sí, en la medida en que las startups no encuentran cómo hacer un IPO o venderse completo a una empresa más grande y necesitan darle salida a sus inversionistas, pues este tipo de transacciones secundarias se vuelven absolutamente esenciales. Oye, pero estos casos que dices realmente son aislados, yo creo, ¿no? Súper La que aislados. Tú y yo dijimos aquí que no sabíamos de lo de stock options, si alguien en México le había beneficiado o no, y a mí me escribieron un par de personas, específicamente de Rappi, para decirme que ellos habían podido vender. ¿Y se lo vendieron a quién? A los fondos que entraron, bueno, no tengo aquí el dato exactamente, pero Después. los fondos que entraron, creo que en la última ronda, la ronda que Rappi valió más de 5,000 millones de dólares o algo así, ¿no? Si eso pasó en Sí. Rappi, yo quiero suponer que también pudo haber pasado en otras de las unicornios mexicanos, ¿no? O sea, los que hicieron estas macro rondas en el 2021, finales del 20, principios del 21, etcétera, donde llegaba pues SoftBank y todos los demás dándoles unas valuaciones Y increíbles, quería pues limpiar el cap seguramente, table. seguramente los empleados de Rappi no fueron los únicos que pudieron vender. O sea, no tenemos más información y si alguien me quiere chismear, qué padre, pero hace sentido pensar que algunos sí vendieron ahí. Buenísimo. Pues ojalá. Les cuento que yo vendí un cachitito de mis acciones de una de las startups en las que trabajé, pero fue un poco diferente. Se las vendí a gente que seguía trabajando en la empresa y que quería comprar, o sea, ya les habían dado acciones, pero querían comprar más Tenían acciones y más. entonces se las vendí a algunos de ellos. De alguna manera siento que, o sea, eso está muy bien, pero son casos muy atípicos y que no reflejan la liquidez que deberían de tener las acciones, ¿no? Pues sí, pero también es México, ¿no? O sea, Claro, lo vemos y que sí desde las viene a empresas resolver públicas los que fondos. tienen poco, exacto. All right. A ver, duda de la semana. Yo tengo una duda existencial y está relacionada con una discusión que tenemos Carla y yo todo el tiempo, pero le vamos a poner una encuesta, le vamos a poner ahí la liga en Spotify, no sé si se puede poner también en Apple, pero al menos en Spotify va a estar, queremos saber en dónde o en qué momento del día escuchan este podcast quienes lo escuchan. Yo tengo la teoría de que la mayoría lo escuchan cuando van al trabajo o cuando vas manejando o haciendo ejercicio o haciendo algo más, a lo mejor en el aeropuerto o viajando, que bueno, más bien me estoy proyectando de cuando yo escucho podcast. Pero a lo Claro, mejor es René que lo con su escucho en la muestra de oficina. uno cree que todos somos René. Exacto, exacto. Pero mi gran duda existencial es si lo escuchas haciendo algo más o te pones a oír y nomás te pones a oír. Y el origen de esta discusión es que estamos viendo si hacemos o no hacemos el podcast con video, que tiene una serie de complejidades. La primera y la más importante es que René y yo vivimos en ciudades distintas, ¿no? Entonces no podría ser un podcast con un set bonito. Digo, al final se está grabando en video, ¿no? Y el video va a estar disponible, pero más bien es que tantas ganas le echamos a la Exacto. producción del video, si es algo tan esencial o realmente no lo va a hacer, porque la gente lo escucha cuando va manejando. Entonces, si pasan por Spotify, contesten la encuesta y de paso, si le pueden poner follow, eso nos ayuda muchísimo a que Spotify nos siga rankeando bien en los mejores podcasts de negocios de nuestro país. Muy bien. Bueno, y ahora sí vamos a hablar de un tema muy interesante que creo que le va a gustar mucho a nuestra audiencia. ¿Empiezas tú o yo? A No, ver, es si idea quieres, tuya, fue idea tuya, así es que empiezas tú. fue idea mía. Me estoy tratando de acordar por qué quise que analizáramos este tema y quería yo entender de un lugar que no conozco, pero que lo tengo en mi imaginario porque siento que todos mis amigos lo conocen, tengo a varios amigos viviendo allá,
tengo a otros varios amigos que se quieren ir a vivir allá y es como el paraíso terrenal para cierta grupo de mexicanos y es The Woodlands en el estado de Texas, cerca de Houston. Sí. Entonces quería yo entender qué es The Woodlands, qué tan importantes son los mexicanos ahí, por qué se fueron a vivir allí y pues decidimos hacer entonces un deep dive en este tema. Así es, y yo no sabía que no conocías de Woodlands, Carla. Yo pensé ¿No? que por eso querías hablar de Woodlands. A mí, por otro lado, lo que me interesaba es entender de Woodlands desde el punto de vista de negocio. ¿Qué fregados es? Porque como que nunca, o al menos yo no tenía tan claro, pues es un municipio, no, ¿verdad? Es una empresa y es, o al menos es parte de una empresa que cotiza en bolsa, entonces podemos ver sus números, cómo genera dinero, cómo ha crecido, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, empieza tú contando la historia. ¿Qué encontramos de la historia de Woodlands? Bueno, a ver, creo que lo más interesante es justo esto, que ahorita tú lo dijiste, pero The Woodlands es una empresa. Ajá. Entonces, básicamente la gente que vive en Woodlands. Es una mezcla, es que no está así tan claro. Al final del día, tú si compraste tu terreno y tienes tu casa o lo que sea, es tu casa, ¿no? Pero es una planned community en donde hay una empresa que está por encima de todo, que determina qué es lo que sigue y sobre todo la parte más relevante es que más bien nació ya planeado cómo iba a ser, ¿no? Y todo lo que hay hoy parte de decisiones que se tomaron hace 40 años, ¿no? 50 años, que eso no estamos acostumbrados a verlo en México. Incluso yo te diría que en prácticamente ningún lugar de Estados Unidos es realmente una planned community con todas las ventajas y quizás desventajas que tiene, y eso implica que hay una empresa detrás y que está administrando pues, esta comunidad. Pero la empresa sigue administrándola. O sea, a ver, no, espérate, pero es que la empresa administra propiedades que tiene ahí y desarrolla cosas, pero no es la policía, ¿verdad? O sea, Claro, ahí claro, pero déjame explicártelo como yo lo entendí y me dices si tú lo entendiste igual. O sea, una empresa, en este caso de Howard Hughes Corporation, que era una empresa de desarrollo inmobiliario, digamos, de desarrollo de real estate, compra o obtiene un gran pedazo de tierra, ¿no? Ajá. Y entonces dice, ok, en este pedazo de tierra vamos a poner escuelas y hospitales y viviendas y calles y todo esto. Después, obviamente, se la entrega de alguna manera al gobierno para que el gobierno haga las labores propias del gobierno. Pero todo el real estate comercial o la mayor parte del real estate comercial sigue siendo de esta empresa. Entonces, de alguna manera siguen teniendo una injerencia muy importante porque todo lo que no son casas, e incluso dentro de las casas hay algunas casas que son solamente para renta, que siguen siendo de ellos. Entonces, tienen una injerencia importantísima. Lo único que se me ocurre que es medianamente similar es Bosque Real en México, ¿no? Probablemente, pero pues nada que ver con la escala, ¿verdad? O Nada que sea, ver con la escala ni con, la verdad, el éxito en la planeación, ¿no? Bosque Real es Narnia, ¿verdad? Tipo donde entras en el túnel. Bueno, no sé si estás pensando en otro Narnia. Bosque Real, si entras en un túnel, está Ajá. atrás de Interlomas. No sé si tú estás pensando en el que está atrás de Santa Fe y ese es Club de Ah, Golf Santa Fe. bueno, pues yo fui a uno de los dos, que entras por un túnel muy espectacular y estás en otro lugar, estás otro Sí, clima. no, ese es Club de Golf, creo que se llama Club de Golf Santa Fe, pero no. El caso aquí es lo importante que fue esta empresa para definir todo lo que pasa en Woodlands. De hecho, hay una cita que encontraste aquí que dice, nada en Woodlands pasa por accidente. Cada escuela, cada iglesia, cada hospital, cada centro comercial es parte del plan, ¿no? Ajá. Venía del plan, que justo aparte está cumpliendo 50 años. Exacto, porque empezó en 1974 como un suburbio que podía tener la posibilidad de tener un commute diario a la ciudad de Houston. Paréntesis, Carla. No te asustes cuando dice hace 50 años y la fecha está en los 70s. Porque uno que es del 78 y dice hace 50 años y veo como que para mí hace 50 años son 1950. O sea, Bueno, en mi mente. pero es que yo soy de otra generación que tú, Sí, entonces sí, no. yo sé, pero a mí sí me espanta. Pero bueno, regresando acá al tema. Pensé que me ibas a corregir en algo que No, me equivoqué. Y una de las cosas increíbles y que creo que hace que este lugar sea tan querido o tan, no sé, envidiado, es que más de una cuarta parte de su desarrollo desde el principio se destinó a áreas verdes. O sea, desde el principio dijeron, una cuarta parte de esto va a ser parques, caballones con árboles, o sea, verde, ¿no? Entonces es un lugar muy verde, por lo que veo en las fotos.
Sí, bueno, y eso es la parte como espacios municipales, que es como el 30%, pero aparte, si te pones a pensar que la gran mayoría son casas que tienen jardín y Claro, demás, jardín. son realmente espacios de otras dimensiones. De hecho, quise yo como que darle un poco de contexto y lo comparo con San Pedro, ¿no? Aquí en Monterrey, San Pedro tiene 70 kilómetros cuadrados de extensión y 132,000 habitantes. The Woodlands tiene 118,000 habitantes, o sea, bastante similar a San Pedro, pero tiene 113 kilómetros cuadrados. O sea, no es el doble, pero es bastante más, ¿no? Con menos personas. La densidad es más baja, ¿no? Si lo comparas Y de aquí por con... sí en San Pedro, pues no es, o sea, es un área bastante poco densamente poblada, es bastante esparcida, Claro, ¿no? claro, que tiene muchos parques y tiene muchos jardines y tiene mucho espacio destinado a esto, ¿no? Ahora, el origen es que lo funda un petrolero, que es como que una leyenda en el mundo del petróleo, que aparte se considera el papá del fracking, ¿no? De esta técnica para extraer petróleo de lugares donde antes no se podía extraer petróleo y que él estaba frustrado, el señor George Mitchell, que él estaba frustrado con donde vivía por el desorden y demás, y como que en la última etapa de su vida decide dedicarla a crear esta comunidad que fuera una mezcla, que lograra un equilibrio entre los temas ecológicos, que por eso es como que irónico, porque es el petrolero, papá del fracking, pero que le interesaba mucho cuidar, él quería después dedicarse a esto, que estuviera en equilibrio, la parte ecológica con la calidad de vida y además, y eso me pareció bien interesante, todo el tiempo hablando de que fuera negocio, que fuera rentable. Esta iniciativa no era una cosa por beneficencia de una fundación, quería demostrar que podía crear una empresa rentable manteniendo todos estos elementos en equilibrio. Bueno, pues como decía, ahorita tiene 118,000 habitantes. La zona metropolitana de Houston, que esto está al norte de Houston, yo creo que quiero suponer que está considerado parte de la zona metropolitana, tiene 7.1 millones de personas. Entonces es un porcentaje muy chiquito de personas que viven ahí, pero que además les funcionó que el aeropuerto nuevo de Houston queda muy, muy cerca también y eso como que también ha hecho que vaya creciendo. Pero fíjate, nace en los 70, mediados de los 70, para el 80 tiene como casi 8,000 habitantes, para el 90 como 30,000 habitantes, para el año 2000 55,000 y así ha seguido creciendo. Y se considera que hoy vale 27.9 billones si sumaras todo el real estate que se ha desarrollado ahí, ¿correcto? Exacto, ese es un dato que encontré ahí de la empresa, que sí, como 28,000 millones de dólares de real estate development hay en la zona. Ahora, estamos hablando de esto también porque The Woodlands se ha convertido en un lugar medio de referencia, al menos para un segmento de la población en México. Según los datos que encontré, el canal ABC, había un reportaje ahí un poquito viejito, pero que hablaba que desde los años 2000 empezaron a llegar familias mexicanas a The Woodlands, pero que sobre todo llegó una segunda ola muy importante entre el 2006 y el 2014, que coincide con el momento de la presidencia de Felipe Calderón y toda la violencia que vivimos por la guerra contra el narco. Pero que al parecer en esa época hay un momento en donde una de cada 4 casas que se vendían la estaban comprando mexicanos. Hay un aumento como muy relevante en el número de familias mexicanas viviendo en esta comunidad, que no es el caso del inmigrante normal mexicano o el que conocemos como inmigrante, sino es alguien que compraba, venían ejemplos de personas que compraban una casa como casa de vacaciones, pero luego terminaban viviendo ahí, ¿no? Familias de Aguascalientes que ante la violencia se fueron para allá, de muchos lugares que decidieron irse a vivir a Woodlands. Pero como paréntesis, pero también ha estado ligado a casas compradas por políticos mexicanos, ¿no? A Duarte, el gobernador de Veracruz, le encontraron y también tiene ese otro lado, pero el grueso, que es bien interesante aquí, es que la gran mayoría de los mexicanos viviendo allá no es gente que decidió irse para jubilarse y los multimillonarios que ya no tienen que trabajar, sino o personas que decidieron irse porque, o algunos que se estaban escapando de la violencia, o que había algún peligro aquí, pero pues muchos eran simplemente por la oportunidad de vivir en Estados Unidos, porque sus hijos estuvieran en colegios en Estados Unidos, por la experiencia de vivir unos años en Estados Unidos y después regresar. Incluso hay un dato que viene por ahí de cómo la gran mayoría de las familias que están allá pues, son familias mexicanas que están trabajando, no es gente que está jubilada. Muchos son mexicanos que trabajan como expats en empresas multinacionales, empresas americanas, algunas empresas mexicanas que tienen oficinas en Estados Unidos y que ahí viven las familias, otros que se fueron a poner negocio, otros que hacen commute y van y vienen y demás, pero es una como clase mexicana de nivel alto,
trabajadora, ¿no? Y que tiene justamente todavía hijos en edad escolar, como tú dices. De hecho, el dato que dice ABC es que el 10% de la gente de Woodlands es mexicana, pero cuando hicieron un censo Ese de los está viejo, ¿eh? estudiantes, El dato de ABC está viejo y el de los estudiantes no. El de los ok, estudiantes es más nuevo. O sea, es que en el censo, perdón que te interrumpí con eso, pero en el censo parece que más bien es como el 20%. 20% de todas las gentes que No el viven en veinte por Woodlands. ciento, pero 18, 19% ahora. Pero aún así, fíjate, ok, y de los estudiantes, en Woodlands hay 70,000 estudiantes más o menos. De los 70,000 estudiantes, 28,000, que pues no es la mitad, pero sí es Mucho. el 40% son hispanos. Ahora, puede ser que no todos sean mexicanos, pero, o sea, son hispanos o latinos. Y entonces eso lo que te dice es que sobreindexan la gente más chiquita, menor de 18 años, en este tema de latinos, contra del 20% a nivel global de todo Woodlands, Sí, ¿no? Entonces, sí, eso te dice que la población mexicana tiende a ser más joven que el sí, resto de la gente que vive en Woodlands. sin duda, Y sí, fíjate definitivamente. que yo me acuerdo en algún momento, algunos amigos míos que se querían ir para allá, una de las cosas que oía varias parejas que estaban pensando irse era que hacían la cuenta de, bueno, a ver, nos vamos a Woodlands, ¿no? Entonces, ¿cuánto me cuesta la casa aquí versus la casa allá? Ujú. Pero otra cosa que decían es, bueno, pero ¿cuánto me cuestan las escuelas privadas en México versus allá, que parece que son escuelas de muy alta calidad, que son públicas en Woodlands? Sí, Entonces, como que la matemática que hacían era lo que me voy a ahorrar en escuelas, me lo voy a gastar en transporte y en casa, porque transporte, porque el principal breadwinner de la familia, que en este caso eran los papás, tenían que ir y venir a México, entonces ponían ahí como un apartado de boletos de avión. sí. Fíjate, aquí hay algunos datos. El valor promedio de las casas hasta el año pasado eran $450,000, que eso es Ujú. 1.6 veces más que el promedio en Estados Unidos, pero además entre el 21 y el 22 creció 17%, ¿verdad? O sea, un aumento muy fuerte de valor en las propiedades. El promedio de impuestos por la casa, que al final del día con los impuestos es lo que estás pagando la educación, o estás pagando los colegios, es de $30,000. Entonces es lo que tienes que considerar. O sea, a ver, una casa de $450,000, ¿qué te alcanza en México y qué te alcanza allá? Y $30,000, pues ¿qué te alcanza de colegiaturas y de no es lo mismo exactamente, pero al final pues no estás pagando colegiaturas, pero estás pagando $30,000 al año de impuestos, ¿no? Que aquí no estás pagando eso en predial nunca, ¿verdad? Ese es otro grande tema. Pero bueno, esto da para otras cosas. Ingreso promedio en Woodland, según el censo, también ha estado creciendo, pasó de $130,000 a $142,000, o casi 10% entre el 21 y el 22. A ver, aquí está, de $140,000 en el 2022. Pero también hay diferencias, ¿no? Según el censo, la zona, porque no es precisamente una colonia o algo, pero me metí a ver en el mapa la zona en específico en donde los ingresos están por encima de los $200,000, donde al parecer ganan más dinero los que viven en Woodlands, está ubicado entre las calles Gosling y Kuykendall, y más o menos se incluye la parte de Cochrane's Crossing, ¿no? Que es como una de las partes, no de las más viejitas, pero no de las más nuevas. Al parecer ahí es donde los ingresos promedios son más altos. El 17.6% de la gente en Woodlands trabaja desde casa. Y un dato que pues sí me llamó mucho la atención también es que en el caso de la gente que está bajo la línea de pobreza en Woodlands, que es muy bajito comparado con el resto de Estados Unidos, o sea, son principalmente blancos, no hispanos, ¿no? Que también es diferente a Estados Unidos, que en otros lugares, pues normalmente quien vive bajo la línea de pobreza no son los blancos, sino son los de afroamericanos o los hispanos. Aquí son los blancos, ¿no? Porque otra vez estamos hablando de una comunidad que se comporta de manera como muy diferente, ¿no? Eso es así en cuanto a los datos de lo que sucede en esa comunidad. René, y antes de que pasemos a que tratemos de explicar cómo hace dinero de Woodlands, dado que ya establecimos que es una empresa, platícanos estos datos anecdóticos que tienes de los grupos de WhatsApp, please, de The Woodlands, que me Sí, o parecieron sea, súper difíciles. estuve averiguando, yo tengo amigos que viven, uno de mis hermanos, uno de mis tíos vive ahí, entonces le estuve preguntando y, por ejemplo, hay un grupo, hay un chat de Exatec que tiene 370 miembros, de Exatecs viviendo en Woodlands. Hay un grupo de empresarios mexicanos en Woodlands que tiene más de 600 integrantes y le empecé a rascar y sale por todos lados personas que están muy emocionadas de vivir allá y hablas con gente que se fue de manera o que ya se instaló como de manera indefinida, que ya tiene muchos años, y gente que está por 2 años o 3 años y tiene muy claro que en algún momento se va a regresar o que se va a regresar cuando sus hijos lleguen a una cierta edad, pero por lo pronto quiere vivir la experiencia de estar en Del Estados Unidos. American Dream.
Es que, ¿sabes qué tiene, Carla? Que Woodlands, en muchos sentidos, no solamente es como que el American Dream, es una comunidad tan ordenada y tan, voy a decir como que entre comillas, pero tan civilizada por el tipo de familias que más que cambiarte a Estados Unidos es como cambiarte a los años 50. O sea, donde los Ok, niños se van en bici al colegio y saludan al vecino y el vecino te va a cuidar a tu hijo si ve algo y todo está muy limpio. Y es un concepto así anticuado en el buen sentido, ¿no? Con un amigo que se acaban de ir hace poco y me dice que, o sea, tiene su hijo de 13 años y me dice, es que no sabes lo que estamos disfrutando, que se frenó comparado con el ritmo que llevaba viviendo en Monterrey, con los amigos y demás de acá, pues todo es más tranquilo, más, es una forma de vida mucho más pacífica, pero también tengo un amigo que vivió algunos años y que estaba volviendo loco porque pues, él quería salir en la noche a restaurantes y acá todo cerraba, entonces hay como que ciertas cosas que le funcionan muy bien a algunos mexicanos y otras que no, pero efectivamente tienes este caso, como tienes el aeropuerto cerquita, tienes a mucha gente haciendo commute, tienes a mucha gente desarrollando negocios allá, conozco a otra persona que tiene plazas y negocios que ha venido desarrollando en Woodland. Es un animal raro para los mexicanos, ¿no? pero creo que por lo que dices es un animal raro incluso en Estados Unidos. Completamente, completamente. Esta empresa Howard Hughes tiene varios plant communities de este tipo, pero Woodlands es por mucho la más grande. Debe haber otros casos también así grandes. Digo, vienen aquí un ejemplo en Las Vegas, un ejemplo en Hawái, pero nada que ver con la extensión y como que lo consolidado que está Woodlands. Claro. Ahora, cuando te metes a verlo desde el punto de vista de negocio, honestamente, Carla, me pareció más chiquito de lo que yo creía. Como que ves una cosa tan grandota. Claro, seguramente si ves lo que la empresa ha generado a lo largo de los 50 años, pues es muy grande. Pero cuando le tomas la foto de solamente un año, considerando qué es lo que hace la empresa, pues sí es una empresa grandota, pero pensando en los tamaños de Estados Unidos, pues no es tan significativa. Ojo, y esto que el valor de la tierra sigue aumentando muchísimo. El valor del acre, como lo miden en Estados Unidos, subió de $600 en 2021 a 1,300 en 2024. O sea, es como 110%. ¿Te puedo hacer una pregunta antes? Sí, sí, claro. O sea, cuando dices es una empresa relativamente chiquita, o sea, quiero entender qué es la empresa hoy en día, porque si tú compraste tu casa en Woodlands, esa casa ya no es de la empresa. Exacto. Mira, Entonces, ¿qué es si esta lees, empresa? ¿Qué vende? ¿Qué hace? fíjate, si lees el estado de resultados, ¿de dónde viene su dinero? Primero, de vender propiedades, vender específicamente apartamentos, ¿no? Vender condominios. Y entonces viene aquí, por ejemplo, que están haciendo el Ritz-Carlton, unas residencias con 111 casas, llevan el 70% vendido y eso les va a generar como $330 millones, ¿no? Se va a terminar en el 2027. Entonces, la primera línea de negocio es desarrollar Nuevos vivienda desarrollos. o directamente desarrollar la vivienda o como el derecho para desarrollar vivienda, community rights como tal. Déjame preguntarte algo. Entonces, me imagino que uno de sus activos más importantes es la tierra que les queda para desarrollar, porque ya que se les acabe la Efectivamente, tierra, ¿qué pasa con esa empresa? efectivamente, están comprando propiedades ahí cerquita para hacer, hay otra comunidad que están haciendo y por eso esta empresa tiene también esto mismo en Nevada y en Hawái. Creo que lo de Hawái es muy nuevo y apenas está empezando, ¿no? Es una desarrolladora inmobiliaria al final del día. Entonces se les acaba la tierra. De hecho, la segunda línea es la venta de tierra, de los terrenos como tal. La tercera línea es los ingresos por cobrar rentas, porque se quedan, como bien dijiste al principio, ellos se quedan con las oficinas y se quedan con algunos locales comerciales, ni siquiera, mucho de eso lo terminan vendiendo, pero sí tienen tanto como multifamilies, este concepto de apartamentos de renta y también oficina. Y básicamente eso es, y luego pues que tienen participación en las constructoras también, y eso también les genera un poco de dinero, pero estás hablando de una empresa que en el 2024 tuvo ingresos de menos de $1,000 millones. O sea, por ponerlo en contexto, es muchísimo más chiquito que Mercado Libre en México, ¿no? Digo, pensando en que estábamos hablando de las ventas de Mercado Libre en México hace rato. Bueno, sí. Pero sí, en donde lo principal lo genera vendiendo los apartamentos o vendiendo el derecho para desarrollar casas. ¿Y arrendamientos no es importante? Y sí es importante, pero rental revenue fueron $100 millones el año pasado. O sea, ciento ¿qué seis millones de porcentaje? dólares. Es el 10%, un poquito más del 10%. Sí, o sea, por eso The Woodlands, antes de que entráramos al aire te preguntaba, ¿The Woodlands es una empresa pública? Y me decías, no, lo que es una empresa pública es The Howard Hughes Corporation, porque The Ajá. Woodlands no podría ser una empresa pública porque se te acaba la tierra y te quedas con un negocio pues chiquito, bonito, pero nada más. Entonces tienen que tener nuevos y nuevos y nuevos desarrollos. Sí, efectivamente. Ahora, se me acaba de ocurrir una idea. Esto es lo que nos hubiera gustado, yo creo que lo que tenían en mente las empresas como Haber en México, ¿no? Hacer estas comunidades donde están
tienen pues, instalaciones y parques y cosas así. Digo, no están viendo el video, pero si vieran la carita de René, es así como que está haciendo un squirm, como dirían los gringos, ¿no? Como que una media sonrisa. ¿Por qué medio sonreíste? Porque no creo que sea así, Carla. O sea, evidentemente todo desarrollador o casi todos los desarrolladores pues, piensan en sí, sobre todo si vas a hacer un X número de casas. Para empezar, por regulación tienes que dejar ciertos espacios y para uso público y demás. Yo creo que ese es más bien el caso de las vivienderas. Aquí, Hacen lo que es requerido y ya. sí, efectivamente, lo que es requerido. A lo mejor algunas todavía mejorarlo un poco más, pero también es un modelo de negocio en donde los márgenes no te dan para mucho más, ¿no? Y acá ¿Y no, por qué aquí acá sí? O sea, quiero saber por qué aquí sí. O sea, a lo mejor es sueño guajiro, pero ¿por qué Carla, no porque podemos tener tiene este tipo de cosas en México? 1.7 más que el promedio. Las casas. O sea, desarrollaste algo que por naturaleza estaba hecho, pensado para otro segmento de la población. Evidentemente tiene mucho mérito, porque no estás hablando, otra vez dijimos casas de $450,000, no las casas que vemos en Aspen de $40 millones. No, o sea, es un modelo de clase media, upper middle class en Estados Unidos, muy bien diseñado. Sobre todo creo que el gran mérito que tiene Woodlands es que es algo hecho en una visión de muy largo plazo. Y creo que eso es lo que en México no sabemos hacer o no estamos tan acostumbrados a hacer, ¿no? Y esperas tener la rentabilidad y el retorno en X número de años y por lo tanto pues, todo está condicionado a eso, ¿no? Y aquí claramente para que esto funcionara, pues, tienen que pasar 5 décadas. No estoy diciendo que no funcionara desde el principio, pero tiene esa vocación desde el principio y visto como una ciudad completa para efectos prácticos, ¿no? Cuando creo que me puedo estar equivocando, pero la mayoría de los proyectos en México están pensados para el proyecto y listo y rápido y el que sigue, ¿no? Y es otro time frame. Y también pues, depende del tipo de producto y si está haciendo casas de 500,000 pesos o de 1 millón de pesos, también pues lo que le puedes destinar a zonas comunes pues va a ser mucho más chiquito, va a ser mucho más apretado. Sí, pero me rehúso a pensar que no se podría hacer esto, o sea, que no hay un mercado para hacer este tipo de cosas en México también, ¿no? Ahora, como vimos, también en Estados Unidos es una excepción. Estaba viendo el performance de su acción y digamos, en su máximo fue por ahí de 2015, luego bajó muchísimo supongo que tiene que ver con la pandemia, porque fue a inicios de 2020, y se ha ido recuperando desde entonces. No es una acción así que yo vea como de súper, súper alto crecimiento, pero bueno, desde la pandemia sí ha ido subiendo, ¿no? Sí, sí, y tiene años en donde, por ejemplo, en donde construye mucho y años en donde no, y pues si no construye mucho, pues las ventas se caen por completo, ¿no? Pero tan es así lo que dices ahorita del precio de la acción que ahorita, y a lo mejor algunos, los que leen White Paper, lo habrán leído en White Paper hace algunas semanas, este famoso inversionista Bill Ackman está Ujú. tratando de comprarla. Bill Ackman ya es dueño como del 40% de la empresa y 38% de Howard Hughes y la quiere toda, ¿no? Hizo una oferta para comprar, quedarse con toda la empresa, valuándola como en $900 millones, que por cierto el consejo dijo que no, pero es chistoso, fíjate cómo es el tema de governance en Estados Unidos, porque aquí seguramente él es el principal accionista como con 40% y el consejo está rechazando la oferta de él, o sea, claramente está haciendo su chamba en beneficio de los minoritarios, pidiéndole que haga una oferta más, o sea, se la van a acabar vendiendo, pero está negociándole que ofrezca más dinero, ¿no? Pero bueno, me desvié un poco del tema y este señor Mira, Vilac. mira, ya que te desviaste del tema, nada más quiero decirte que no sé si te diste cuenta de esto, yo me acabo de dar cuenta, pero el CFO de The Howard Hughes Corporation, o sea, uno de los 3 más importantes de su management, es mexicano y estudió en el TEC de Monterrey. Eso no lo vi. Mira nada más. Qué buen Se dato. llama Carlos Olea, estudió en el TEC de Monterrey contabilidad y finanzas, salió en el 2001, entonces no es, o sea, pues, cuarentón, ¿no? Y luego se fue a hacer un máster en real estate en la Universidad de Georgetown. Y luego trabajó muchos años en consultoría, en Ernst Young, y desde 2017 trabaja en Howard Hughes Holdings y es el CFO desde hace 3 años. Mira qué interesante. Y Howard Hughes está basado en Woodlands, entonces pues seguramente él o ya vivía ahí o se integró muy bien con la comunidad de mexicanos que Sí. vive en Woodlands, ¿no? Pero bueno, digo, simplemente por terminar la idea acá, Bill Ackman lo que quiere, lo que anunció es que quiere usar Howard Hughes, esta empresa, como su Berkshire Hathaway. O sea, quiere que sea un vehículo para después comprar otras empresas y como que de alguna forma ahí usarla como holding de todas estas otras empresas que él en sus planes quiere hacer. Y bueno, pues no tiene nada que ver con The Woodlands, pero bueno, es un dato de trivia actualmente. Pues, digo, básicamente eso es, Woodlands es un caso único de una comunidad realmente planeada con una visión de largo plazo que termina siendo súper atractiva para familias mexicanas de un cierto perfil, tanto así que hoy pues,
no sé qué porcentaje, pero más del 15% de los habitantes ahí debieran de ser familias mexicanas. Pues ahora tengo más ganas de ir a conocer The Woodlands. Sí vale la pena, sí te va a gustar. O sea, el tema que ¿Sabes qué tiene... estaría perrísimo? Que nos invitaran y que hiciéramos un white paper live en Woodlands. Yo creo que, no se me ha ocurrido, Carla, pero si hiciéramos un evento en Estados Unidos, debería ser ahí. O sea, sería... 100%. Sí, Entonces, podría. si alguien quiere que vayamos a The Woodlands, ahí buenas, o en los dos lados. Buenísimo. Y bueno, ¿la recomendación te toca a ti? Recomendación me toca a mí. Yo quiero recomendar Margin.mx, que es... A ver, la historia de Margin es que es un proyecto que arrancamos en White Paper junto con el equipo de Tucán, que Tucán es esta empresa especializada o que desarrolló una plataforma para hacer uso eficiente de las bases de datos que hay por todos lados. O sea, la realidad es que, por ejemplo, en México hay muchísima información pública disponible, desde bases de datos del INEGI, de la CNBB, de lo que quieras, ¿no? Pero consultarlo y sobre todo estarlo utilizando de manera frecuente no está tan práctico. Hay que descargar Exceles con diferentes formatos. Son Incluso muy complicados. Es muy complicado, ¿no? Y el equipo de Tucán lo que hizo una plataforma que te permite como programarlo, ¿no? Entonces tú ya le dejas, oye, yo quiero saber específicamente las ventas de camiones, de no sé qué, y todos los meses nomás le picas y te lo hace y te lo grafica, o necesito saber información de Sofomes y bueno, pues lo haces ahí automáticamente, ¿no? La verdad es que funciona muy bien. Entonces, junto con el equipo de Tucán, que tenemos muchos años trabajando, no, muchos años, pero casi desde el principio White Paper trabajando con ellos, arrancamos este proyecto hace como 2 años, yo creo ya, y la idea era que fuera paralelo a White Paper, o sea, no que fuera parte de White Paper, sino una suscripción aparte. Y ha ido creciendo. Hoy nosotros lo opera directamente el equipo de Tucán, nosotros seguimos siendo parte y lo cambiamos a un formato en inglés, porque también queríamos que le sirviera a otro perfil de audiencia. Y lo que tiene Margin interesante, de alguna manera es un complemento a la información que encuentra en White Paper, pero tiene deep dives más sofisticados en cuanto a información financiera, incluso temas a veces que no son propiamente de empresas mexicanas, sino de la región o temas macroeconómicos, pero es un producto bastante interesante. Lo pueden revisar o crear una prueba en margin.mx y echen un ojo, creo que vale la pena. Pues qué bueno que lo explicas, porque yo no entendía mucho qué era Margin, siempre lo veía como anunciado. Ahora, ¿puedes tener también una prueba gratis o no? Sí, también. También hay free trials y demás. Sí, funciona muy bien. Muy bien, Carla, pues ahora sí creo que nos pasamos de tiempo. Esta semana voy a México también. Voy a entrevistar, bueno, mejor no, luego platicamos, pero tengo una entrevista interesantísima, creo yo. Oye, yo les tengo que contar que la semana pasada René y yo fuimos a la inauguración de Ellas. La verdad es que teníamos una comida por ahí. O sea, de la tienda de ellas, de una tienda de ellas, porque ya tienen varias tiendas. La primera tienda de Ellas con Z, de la Ciudad de México, que es esta empresa que empezó como aditamentos para la ropa interior de mujeres, ahora ya también hacen ropa muy bonita, la verdad me sorprendí de lo bonita que estaba, y abrieron su primera tienda en la Ciudad de México en Arcos Bosques, y ahí René me presentó a Orben Galim, el fundador de, bueno, no es cierto, el esposo de la fundadora, de Silvia, que no pudo venir, de Ellas. Y si ya me fascinaba la marca, ahora me fascina más. Pero bueno, estuvo divertido que nos vimos ahí. Sí, y te voy a ver esta semana otra vez, porque en el evento de Harvard, el jueves. Así es. Tengo que hacer mis lecturas. Exacto. Muy bien. Listo, Carla. Mil gracias. Listo. Gracias, René.